Proyecciones del vestibulocerebelo y de la parte lateral de la zona medial a través de los núcleos del fastigio y vestibulares, long, medial, red, formación reticular. Fibras cerebelosas corticonucleares procedentes del nódulo y que se dirigen al núcleo del fastigio, y fibras eferentes que salen del núcleo del fastigio, Fig. 27-16. Las células de Purkinje del córtex floculonodular se proyectan, a través del cuerpo yuxtarrestiforme, directamente a los núcleos vestibulares ipsilaterales, fibras cerebelosas corticovestibulares. Otras células de Purkinje del nódulo se proyectan a regiones caudales del núcleo del fastigio como fibras cerebelosas corticonucleares. Ambas proyecciones son vías inhibidoras, GABAérgicas. Las neuronas fastigiales proporcionan información excitadora bilateral a los núcleos vestibulares y reticulares, Fig. 27-16. En el lado ipsilateral, estos axones viajan directamente a través del cuerpo yuxtarrestiforme. Las fibras que pasan al lado contralateral lo hacen en la sustancia blanca cerebelosa y forman el fascículo uncinado al pasar por encima del pedúnculo cerebeloso superior. Estas fibras cruzadas entran en el complejo vestibular por el cuerpo yuxtarrestiforme. Las dianas troncoencefálicas de las fibras cerebelosas corticovestibulares y de las fibras eferentes del fastigio, es decir, los núcleos vestibulares y reticulares, son el origen de los tractos vestibuloespinales y reticuloespinales, respectivamente. La acción de las fibras cerebelosas corticovestibulares sobre los núcleos vestibulares es inhibidora, mientras que la acción de las eferencias del fastigio sobre los núcleos vestibulares y reticulares es excitadora. Disfunción vestibulocerebelosa. El vestibulocerebelo influye en la postura y en el equilibrio mediante proyecciones vestibuloespinales y reticuloespinales a las motoneuronas extensoras que actúan sobre los músculos axiales y proximales de las extremidades. Los núcleos vestibulares también inervan bilateralmente los núcleos motores de los nervios craneales 3, IV y B mediante fibras que ascienden por el fascículo longitudinal medial, cap. 28. La lesión del lóbulo floculonodular o de las estructuras de la línea media, como el nódulo y el núcleo del fastigio, ocasionarán una marcha tambaleante e inestable, ataxia del tronco que se parece a la de un borracho. Esta inestabilidad se manifiesta también por movimientos exagerados de las piernas y una tendencia a caerse de lado, hacia adelante o hacia atrás. El paciente puede permanecer de pie con los pies muy separados, aumento de la base de sustentación, en un esfuerzo por mantener el equilibrio. Los pacientes que presentan estas lesiones son incapaces de caminar en tándem, es decir, con un pie delante del otro manteniendo el contacto del talón con la punta, o sobre los talones o de puntillas. Las lesiones de la línea media también pueden causar un temblor del cuerpo o de la cabeza axiales denominado titubeo. La amplitud de este temblor puede ser inapreciable o tan importante que el paciente no puede permanecer sentado ni de pie sin ayuda. Es frecuente observar nistagmo y también que existan déficits en los movimientos oculares de seguimiento. Además, la cabeza del paciente puede inclinarse o girar hacia un lado, en una dirección que no guarda relación con la lateralidad de la lesión. Conexiones vestibulares del vermis. Además del nódulo, del lóbulo floculonodular, la mayor parte de los lobulillos de la zona del vermis también tienen conexiones vestibulares, Fig. 27-16. Por ejemplo, las porciones laterales del córtex vermiano reciben fibras vestibulocerebelosas secundarias y se proyectan a los núcleos vestibulares ipsilaterales. Al igual que el córtex nodular del módulo vestibulocerebeloso, las porciones mediales del córtex vermiano envían fibras cerebelosas corticonucleares al núcleo del fastigio ipsilateral, Fig. 27-17. En consecuencia, el núcleo del fastigio une el córtex vestibulocerebeloso y porciones del córtex vermiano con los núcleos vestibulares y reticulares del tronco del encéfalo. Por ello, el córtex vermiano y el núcleo del fastigio comparten la tarea de influir en la musculatura axial junto con los módulos vestibulocerebeloso y espinocerebeloso. Módulo espinocerebeloso. Las zonas vermiana e intermedia reciben información principalmente por los tractos espinocerebelosos posterior y anterior y, de la extremidad superior, por las fibras cuneocerebelosas. Debido a estas aferencias predominantes, estas zonas se conocen en conjunto como espinocerebelo, en ocasiones paleocerebelo, aunque este término se utiliza poco. Fix. 27, 17 y 27, 18.
Las fibras espinocerebelosas posteriores y cuneocerebelosas entran en el cerebelo por el cuerpo restiforme, mientras que las espinocerebelosas anteriores entran en el cerebelo asociadas al pedúnculo cerebeloso superior. Las fibras que entran en la zona vermiana envían colaterales al núcleo del fastigio, y las que entran en la zona intermedia envían ramas a los núcleos emboliforme y globoso. Las señales que salen del espinocerebelo están orientadas principalmente al control de la musculatura axial por medio de las eferencias del córtex vermiano y del fastigio, y al control de la musculatura de las extremidades mediante eferencias de los núcleos globoso y emboliforme. Las fibras espinocerebelosas posteriores y cuneocerebelosas informan al cerebelo de la posición y el movimiento de las extremidades. Esta información se procesa en el cerebelo y, mediante conexiones con el córtex motor por las neuronas del núcleo ventral lateral del tálamo, su porción caudal, VLPC, influye en los movimientos de las extremidades y en el tono muscular. Las células de la médula espinal de las que parten las fibras espinocerebelosas anteriores reciben aferencias sensitivas primarias y también se encuentran bajo la influencia de fibras reticuloespinales y corticoespinales descendentes. Por ello, las fibras espinocerebelosas anteriores aportan señales aferentes y retroalimentación al cerebelo sobre los circuitos motores de la médula espinal. El córtex espinocerebeloso recibe otras aferencias que proceden de los núcleos olivares accesorios contralaterales, fibras olivocerebelosas, los núcleos vestibulares, fibras vestibulocerebelosas secundarias, los núcleos del puente contralaterales, fibras pontocerebelosas, y los núcleos reticulares, fibras reticulocerebelosas. Estos axones aferentes también envían colaterales a los núcleos del fastigio e interpósitos. La salida del módulo espinocerebeloso está formada por fibras cerebelosas corticonucleares procedentes del córtex vermiano e intermedio que se dirigen a los núcleos del fastigio, emboliforme y globoso, y por axones cerebelosos eferentes que salen de dichos núcleos, FIX. 27, 17 y 27, 18. Las fibras corticonucleares se proyectan en una secuencia topográfica en sus respectivos núcleos en el lado ipsilateral. Por ejemplo, las fibras de las partes anteriores del vermis entran en las porciones rostrales del núcleo del fastigio, mientras que las del vermis posterior se proyectan en las áreas caudales del mismo núcleo. En general, este patrón se repite entre la zona intermedia y los núcleos emboliforme y globoso. Como ya se ha indicado, el núcleo del fastigio se proyecta bilateralmente a los núcleos vestibulares y reticulares, los cuales, a través de sus proyecciones medulares, influyen en los músculos axiales. El núcleo del fastigio proyecta además 1 al núcleo olivar accesorio medial, del cual recibe información, 2 a las áreas mediales del asta anterior de los segmentos altos de la médula como fibras fastigioespinales, y 3 al núcleo ventral lateral del tálamo, que a su vez proyecta a regiones del córtex motor correspondientes al tronco, Fig. 27, 17. Los axones de los núcleos globoso y emboliforme salen del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y se cruzan por su decusación, Fig. 27, 18. A partir de este punto algunas de las fibras cerebelosas eferentes avanzan en sentido rostral para terminar en la porción magnocelular del núcleo rojo, fibras cerebelorrúbricas, y en el núcleo del VLPC del tálamo, fibras cerebelotalámicas. Estas neuronas talámicas específicas proyectan principalmente a regiones del córtex motor primario. El núcleo rojo, a través de las fibras rubroespinales, y el córtex motor, a través de las fibras corticoespinales, influyen en las motoneuronas de la médula contralateral que controlan la musculatura distal de las extremidades, Fig. 27, 18. Otras eferencias de los núcleos globoso y emboliforme viajan en sentido caudal para terminar en la formación reticular, fibras cerebelorreticulares, y en el complejo olivar inferior, fibras cerebelo-olivares. Las células reticulares influyen en las motoneuronas medulares y se proyectan de vuelta al espinocerebelo como fibras reticulocerebelosas. Los núcleos globoso y emboliforme también reciben fibras olivocerebelosas de los núcleos olivares accesorios a los que se proyectan, Fig. 27, 18. Muchas veces, la lesión de las estructuras espinocerebelosas es el resultado de la extensión de lesiones más mediales o laterales. Por eso el cuadro clínico está dominado por déficits característicos de derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN.
AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Espinocerebelo, zona del vermis. Medial. Nudo del fastigio. FFC ras fasti menor que JX mayor que, olivares 1. Núcleos olivares accesorios. Centro circunflejo área del córtex motor correspondiente al tronco fibras. Las tigiovestigilares en el CYR. Fibras corticoespinales. J/baja, núcleo ventral lateral. B. D. Fibras. Las tigiotalámicas. Fascículo uncinado. Pedúnculo cerebeloso superior cuerpo yuxtarrestiforme, CYR, fibras fastigovestibulares. CRTI. Del vermis. Núcleos vestibulares. R-bras olivocerebelosas. Fibras corticonucleares. Fibras olivocerebelosas, fibras fastigioespinales, fibras vestibuloespinales mediales. Tracto corticoespinal lateral, tracto vestibuloespinal lateral, tracto corticoespinal lateral. Tracto vestibuloespinal lateral, principalmente hacia las láminas 7 y 8. Fibras vestibuloespinales mediales o NOL FLM. Hacia las láminas 7 y 8 hasta antenor. Fibras fastigioespinales. Figura 27, 17. Proyecciones del espinocerebelo, zona del vermis, a través de los núcleos del fastigio y vestibulares. FLM, fascículo longitudinal, formación reticular. Estas regiones mediales o laterales. Las regiones laterales se afectan con más frecuencia. Módulo pontocerebeloso. La gran zona lateral recibe una importante aferencia de los núcleos del puente, situados en su porción basilar, por medio de la proyección de una fibra pontocerebelosa mayoritariamente cruzada. Estas fibras entran en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Debido a que este es el origen predominante de las fibras aferentes, la zona lateral se denomina pontocerebelo, Fig. 27, 18. Dado que los núcleos del puente reciben una proyección importante del córtex cerebral ipsilateral como fibras corticopontinas, a veces se denomina cerebrocerebelo o neocerebelo a esta zona lateral. Pero es más adecuado el término pontocerebelo, y coincide con los de vestibulocerebelo y espinocerebelo. Las fibras aferentes que entran en la zona lateral también envían colaterales al núcleo dentado, Fig. 27, 19. El pontocerebelo interviene en la planificación y el control de movimientos de destreza y precisos de las extremidades, sobre todo del brazo, el antebrazo y la mano, y en la sincronización de dichos movimientos. Por medio de sus conexiones con las áreas corticales motoras, el núcleo dentado es capaz de modular la actividad de las neuronas corticales que se proyectan a la médula espinal contralateral. Otra fuente importante de aferencias al pontocerebelo es el núcleo olivar inferior principal, Fig. 27, 19. Estas fibras olivocerebelosas son exclusivamente cruzadas. Entran en el cerebelo por el cuerpo restiforme, envían colaterales al núcleo dentado y terminan en la capa molecular como fibras trepadoras. La salida del módulo pontocerebeloso consiste en fibras cerebelosas corticonucleares procedentes de la zona lateral que se dirigen al núcleo dentado y por fibras cerebelosas eferentes que se originan en el núcleo dentado, Fig. 27, 19. Como ocurre en otras regiones del cerebelo, las fibras corticonucleares de la zona lateral están organizadas de forma topográfica, las áreas rostral y caudal de esta zona se proyectan a las porciones correspondientes del núcleo dentado. Las neuronas del núcleo dentado envían sus axones fuera del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y por su decusación, Fig. 27, 19. Las fibras que pasan en dirección rostral se proyectan principalmente a la porción parvocelular del núcleo rojo, fibras. Hipotálamo. Fibras interpositotalámicas, núcleo rojo. Fibras interpósito, olivares, núcleos ojuaros accesorios, fibras solvoces rebotosas. Espinocerebelo, zona intermedia. Áreas del córtex motor correspondientes a las extremidades. Núcleo interposto, emboliforme, anterior fibras corticonucleares. Mayor que, I1, fibras corticoespinales. Núcleo ventral lateral. Decusación del pedúnculo. Cerebeloso superior intermedia. Fibras olivocerebelosas centro circunflejo tracto rubroespinal.
Núcleo interpósilo, globoso, posterior tracto interpósito espinal. Tracto córtico-espinal lateral. Fibras rubroespinales. Fibras interpositoespinales hasta anterior. Figura 27-18. Proyecciones del espinocerebelo, zona intermedia, a través de los núcleos emboliforme y globoso. Red. Formación reticular. Dentadorrúbricas, y a los núcleos intralaminares y VLPC del tálamo, fibras dentadotalámicas. Algunas neuronas del núcleo rojo parvocelular, como componentes del tracto tegmental central, se proyectan al complejo olivar inferior ipsilateral, fibras rubro-olivares. Al mismo tiempo, las células del núcleo VLPC se proyectan a extensas regiones del córtex motor y premotor. El córtex motor, a su vez, se proyecta a la médula contralateral como fibras corticoespinales, para influir en las motoneuronas que inervan la musculatura distal de las extremidades, Fig. 27-19. Las proyecciones cruzadas descendentes del núcleo dentado llegan principalmente al núcleo olivar principal, fibras dentado-olivares, y, de forma más limitada, a los núcleos reticulares y a los núcleos del puente. Las fibras olivocerebelosas que salen del núcleo principal cruzan la línea media y se distribuyen por el córtex de la zona lateral y el núcleo dentado. También existe una retroalimentación hacia el núcleo dentado por fibras pontocerebelosas y reticulocerebelosas. La relación entre el núcleo dentado y el movimiento se ha estudiado experimentalmente en monos. Una sonda de frío implantada en la sustancia blanca cerebelosa adyacente al núcleo dentado detiene prácticamente toda la actividad eléctrica en las neuronas del dentado. Esta importante reducción de las señales eléctricas desconecta temporalmente al núcleo dentado de sus dianas, sin destruir el núcleo de forma permanente. Si se calienta la zona se reanuda la actividad neuronal normal. Tras enfriar el dentado, la actividad eléctrica de las neuronas del córtex motor primario, MIC, que da la señal de inicio de un movimiento, en respuesta a un estímulo visual, se retrasó. Como ocurrió con la ejecución del movimiento en sí. Esta observación indica que las proyecciones dentadas, que llegan al córtex a través del núcleo VLPC, son esenciales para la activación inicial de las neuronas corticoespinales MI al comienzo de un movimiento. Como resultado del retraso de la señal excitadora que sale del córtex motor se produce el retraso correspondiente en la contracción muscular. Por ejemplo, la activación inicial de un músculo agonista, bíceps braquial contra una carga se ralentiza, y el período de contracción global es más prolongado. De forma parecida, la activación del músculo antagonista, tríceps braquial que se produce al retirarla. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Pontocerebelo. Córtex R mayor que otor. Tracto corticoespinal lateral. Hasta anterior. Fibras corticopontinas. Fibras corticoespinalos núcleo ventral lateral. Núcleos centromediano e intralaminaros. Fibras dentadotalámicas núdeo rojo. Decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Fibras dentadopontirtas núcleos del puente. Fibras rubro-olivares. En el tracto tegmental central fibras dentado-olivares. Núcleo olivar PRMD PAL. Fibras rubro-olivares y dentado-olivares cuerpo restilorme. Fibras olivocerebelosas. Núcleo olivar principal, figura 27-19. Proyecciones del pontocerebelo, zona lateral, a través del núcleo dentado. Red. Formación reticular. Carga también se retrasa. Además, el patrón recíproco de activación de agonistas y antagonistas que acompaña a algunos movimientos se altera considerablemente. Por consiguiente, además de influir en la duración de la contracción muscular, la información que sale del cerebelo interviene en la sincronización de la activación y la inactivación de los músculos. Disfunción pontocerebelosa. Antes de abordar las consecuencias de las lesiones que afectan al módulo pontocerebeloso merece la pena hacer hincapié en dos puntos importantes. En primer lugar, la lesión que afecta solo al córtex cerebeloso rara vez produce déficits motores permanentes.
Pero si se lesionan el córtex y los núcleos o solo los núcleos, se produce una amplia variedad de alteraciones motoras, que pueden tener consecuencias a largo plazo. En segundo lugar, las lesiones del hemisferio cerebeloso ocasionan déficits motores en el lado ipsilateral del cuerpo porque la expresión motora de la lesión cerebelosa está mediada principalmente por vías corticoespinales y rubroespinales. Brevemente, los núcleos lateral dentado e interpósito derechos influyen en el córtex motor izquierdo, a través del núcleo ventral lateral, y en el núcleo rojo izquierdo. Ambos se proyectan a su vez al lado derecho de la médula. Por eso una lesión en el lado derecho del cerebelo ocasiona déficits en el lado derecho del cuerpo. Las excepciones son una lesión en la línea media y una lesión distal a la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, que puede ocasionar signos y síntomas cerebelosos. La lesión de la línea media produce déficits bilaterales restringidos a regiones axiales o del tronco, mientras que la lesión distal a la decusación del pedúnculo cerebeloso superior ocasiona déficits en el lado opuesto a la lesión. Es frecuente que las lesiones del hemisferio cerebeloso afecten a porciones de los módulos lateral e intermedio. Es habitual clasificar estos trastornos como de la zona o del hemisferio lateral o neocerebelosos. En general, las lesiones del cerebelo lateral ocasionan un deterioro de la coordinación del movimiento, que en ocasiones se conoce como descomposición del movimiento o disinergia. Este déficit consiste en la fragmentación del movimiento en sus componentes individuales. También pueden disminuir el tono muscular, hipotonía, y los reflejos tendinosos profundos. Asimismo, es frecuente ver ataxia de las extremidades en pacientes con lesiones cerebelosas laterales. Debido a la ataxia de la extremidad inferior, estos pacientes pueden presentar también una marcha inestable y una tendencia a inclinarse o a caerse hacia el lado de la lesión. Aparece dismetría, dificultad para calcular distancias, en los pacientes cuando intentan apuntar con exactitud o rapidez a dianas en movimiento o estacionarias. El paciente puede pasarse de su objetivo. Hipermetría, o quedarse corto, hipometría. El temblor es un hallazgo común en pacientes con lesiones cerebelosas laterales. Es evidente un temblor cinético, que suele denominarse temblor intencional, cuando el paciente lleva a cabo un movimiento voluntario, y es más evidente al acercarse a su objetivo. Este déficit se observa con frecuencia cuando el paciente extiende el brazo e intenta llevarse el dedo índice a la nariz. Fig. 27-20. En reposo el temblor es escaso o nulo, pero a medida que el dedo se acerca a la nariz el temblor se acentúa notablemente. Este hallazgo es opuesto al que se figura 27-20. Temblor intencional. Obsérvese que a medida que el paciente acerca el dedo a su objetivo, la nariz, el temblor empeora. En otras palabras, cuando el paciente intenta hacer un movimiento preciso, el temblor empeora a medida que se acerca al objetivo. Esta maniobra es una forma sencilla de valorar este déficit. Observa en pacientes con enfermedad de Parkinson, cuyo temblor es evidente en reposo, pero disminuye mucho durante el movimiento voluntario. Los pacientes con lesiones cerebelosas también pueden presentar un temblor estático, que se manifiesta cuando el paciente se pone de pie con los brazos extendidos, músculos contraídos contra la gravedad. Existe un movimiento rítmico de los hombros que también afecta a las extremidades superiores. La dificultad para realizar movimientos alternos rápidos, como la pronación y supinación de la mano sobre los muslos, se denomina disdiadococinesia. Fig. 27-21. El paciente también puede ser incapaz de llevar a cabo movimientos rítmicos. Este déficit se demuestra pidiendo al paciente que dé 3 golpecitos en una mesa con el dedo índice, se detenga 2 segundos, repita los 3 golpecitos, y así sucesivamente. Los pacientes con lesiones cerebelosas laterales no podrán hacerlo, o tendrán gran dificultad. Otros déficits de la zona lateral son el fenómeno de rebote, la disartria y la disfunción oculomotora. El fenómeno de rebote, o dificultad para frenar un movimiento, es una incapacidad de los músculos agonistas y antagonistas de adaptarse a cambios rápidos de carga. Por ejemplo, si se pide al paciente que empuje contra la mano del médico y éste la retira de repente, el brazo del paciente saldrá proyectado más allá de lo normal. También se pueden apreciar temblores u oscilaciones cuando el brazo regresa a su punto de partida. Los pacientes con disartria presentan un habla confusa e incoherente, que también puede alternarse con un habla lenta o entrecortada, habla escandida.
Se trata de un problema motor, no de una afasia, puesto que el paciente sigue siendo capaz de utilizar correctamente las palabras y la gramática. Las disfunciones oculomotoras características que se observan en pacientes con lesiones cerebelosas laterales son el nistagmo y las alteraciones de los movimientos oculares dirigidos hacia un objetivo. La mayor parte de las veces el nistagmo se manifiesta. Figura 27-21. Dificultad para llevar a cabo movimientos alternos rápidos, disdiadococinesia. Normalmente el paciente puede efectuar la pronación, A, y supinación, B, de forma precisa y rápida con su mano, pero no lo puede hacer con una lesión cerebelosa. La mano afectada tiembla al acercarse al objetivo, C y D, y es incapaz de hacer el movimiento con suavidad o ni siquiera lo realiza. Si el paciente presenta una lesión en el lado derecho del cerebelo se verá afectada la mano derecha. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Por movimientos oculares horizontales anómalos consistentes en un movimiento lento conjugado que se aleja del lado de la lesión. Esta anomalía es opuesta a la que se aprecia en las lesiones de los receptores, de las fibras sensitivas primarias o de los núcleos vestibulares. En otros casos, la velocidad de estos movimientos conjugados puede ser la misma en ambas direcciones, nistagmo pendular. Las alteraciones de los movimientos oculares dirigidos a un objetivo pueden manifestarse por la incapacidad de seguir un objeto con movimiento lento, alteración de los movimientos de seguimiento, o por la dificultad para mantener la mirada fija en un objetivo estacionario. Influencia del cerebelo en las funciones vegetativas. El cerebelo recibe aferencias de los núcleos solitario, motor dorsal del vago y de algunos núcleos del hipotálamo. Estas áreas intervienen directamente en el control y la modulación de diversas funciones vegetativas. El hipotálamo, además de tener conexiones directas con el córtex y con los núcleos del cerebelo, también proyecta a núcleos del tronco del encéfalo y medulares que intervienen en la regulación de las funciones viscerales. Las neuronas de varias áreas y núcleos hipotalámicos proyectan al córtex y a los núcleos cerebelosos, fibras hipotálamo-cerebelosas. Los núcleos del cerebelo, a su vez, envían una proyección principalmente cruzada al hipotálamo, fibras cerebelo-hipotalámicas, por el pedúnculo cerebeloso superior, FIS. 27, 17 y 27, 19. Por medio de estas conexiones recíprocas, el cerebelo puede recibir información de las vísceras e influir en las neuronas que controlan sus funciones. Es infrecuente observar alteraciones viscerales relacionadas con lesiones cerebelosas por dos razones. La primera, que los déficits somatomotores que se ven en tales casos tienen un carácter diagnóstico inequívoco, y no es necesario hacer más estudios. La segunda, que las lesiones cerebelosas pueden producir un aumento de la presión intracraneal que afecta al bulbo. Por eso es difícil separar los déficits viscerales que guardan relación con la lesión cerebelosa de los que guardan relación con la presión vulvar. Pero en algunas situaciones puede haber déficits viscerales relacionados directamente con la lesión cerebelosa. Por ejemplo, se observaron déficits de este tipo en un paciente que presentó una oclusión de ramas de la arteria cerebelosa superior izquierda que afectó a los núcleos cerebelosos de ese lado, Fig. 27, 22. No hubo indicios de hipertensión intracraneal. Este paciente presentaba temblores somatomotores característicos en el brazo y la pierna izquierdos al intentar hacer movimientos en ese lado y dos respuestas viscerales distintas que se observaban simultáneamente al temblor somatomotor, pero no antes ni después. En primer lugar, las pupilas del paciente se dilataban durante el temblor. En segundo lugar, la piel de la cara del paciente se enrojecía y calentaba al tacto mientras duraba el temblor. Nada más cesar el intento de movimiento y el temblor resultante de la mano izquierda, el paciente se abanicaba la cara con la mano derecha y decía, hace calor aquí. En otros casos se han observado pequeñas lesiones limitadas al núcleo del fastigio que ocasionan una reducción de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Estas observaciones indican claramente que el cerebelo interviene activamente en la regulación de la función visceral, a la vez que ejerce su clásicamente conocida influencia en la esfera somatomotora. Cerebelo y aprendizaje motor.
La intervención del cerebelo en el aprendizaje de los movimientos ha sido un tema interesante cuando no controvertido, debido en parte a que en muchas ocasiones sus lesiones afectan a la realización del movimiento que se está aprendiendo. Por eso ha sido difícil separar los efectos de la disfunción cerebelosa en el aprendizaje motor de los relacionados con la realización del movimiento. Además, estos efectos parecen depender del tipo de conducta que se esté aprendiendo. Esta característica de depender de la tarea puede ser reflejo del hecho de que el cerebelo puede intervenir en diferentes aspectos del aprendizaje humano, es decir, adquisición, consolidación y almacenamiento en la memoria cuando se aprenden diferentes conductas. El cerebelo desempeña un papel clave en el aprendizaje de conductas motoras reflejas relativamente simples. Se trata de movimientos como la adaptación del reflejo vestíbulo, ocular y el condicionamiento clásico, pavloviano, de los reflejos desencadenados por estímulos aversivos, como los reflejos de parpadeo y de retirada. Debido a que la lesión de regiones específicas del cerebelo elimina el reflejo condicionado clásico del parpadeo y altera la adaptación del reflejo vestíbulo, ocular, algunos investigadores consideran que esta estructura puede ser un depósito para almacenar los cambios plásticos establecidos durante la adquisición de estas conductas. Otros sostienen que también pueden intervenir regiones situadas fuera del cerebelo. Pero ha sido difícil demostrar qué localizaciones son las más importantes debido al enorme grado de participación del cerebelo en el funcionamiento de los circuitos implicados en estos reflejos. Por ejemplo, según estudios recientes, las lesiones transitorias del cerebelo que solían hacerse en animales para alterar los mecanismos de aprendizaje también producen cambios significativos en la frecuencia de descarga tónica de las neuronas de los núcleos cerebelosos que se proyectan a estos circuitos. Para resolver esta cuestión probablemente será preciso llevar a cabo nuevos estudios con métodos que no alteren la contribución del cerebelo al rendimiento ni su acción tónica sobre el tronco del encéfalo. Aunque también se cree que el cerebelo interviene en el aprendizaje de habilidades motoras complejas y voluntarias, la magnitud y la naturaleza de esta intervención ha sido más difícil de comprender que su papel en el aprendizaje de ciertos reflejos. En estudios iniciales se demostró que, a la hora de llevar a cabo una tarea nueva después de entrenarla, los sujetos normales la realizaron mejor que los que presentaban una lesión del cerebelo. En un principio este resultado se atribuyó a la existencia de un déficit de aprendizaje en estos pacientes. Pero en experimentos posteriores en los que se examinó la velocidad de adquisición de una nueva habilidad motora se puso de manifiesto que los pacientes con afectación cerebelosa pueden aprender a realizar nuevos movimientos, aunque la calidad de su ejecución se vea afectada por sus déficits. Además, los animales pueden adquirir movimientos voluntarios de las extremidades aunque tengan inactivados los núcleos. Figura 27-22. Imagen axial de tomografía computarizada de un varón anciano que sufrió una hemorragia de la arteria cerebelosa superior. Obsérvese la hemorragia en este territorio vascular. Este varón presentó déficits somatomotores característicos y experimentó signos y síntomas visceromotores que se dieron a la vez que sus dificultades somatomotoras. Cerebelosos. Por tanto, el cerebelo no es tan esencial para el aprendizaje de muchos movimientos voluntarios como para la modificación de los reflejos específicos que ya hemos comentado. No obstante, la disfunción del cerebelo ocasiona una reducción de la calidad y la uniformidad de las conductas aprendidas. En conjunto, estos hallazgos indican que, aunque el cerebelo no es necesario para aprender movimientos voluntarios, interviene en el proceso de adquisición. Este argumento se apoya también en estudios de neuroimagen que muestran que determinadas regiones del cerebelo están activadas durante el aprendizaje de movimientos nuevos. Además, en los animales la adquisición de conductas complejas se asocia a una mayor modulación de las células en los núcleos cerebelosos cuando el animal aprende por primera vez a realizar la tarea correctamente, y a seguir haciéndolo correctamente en intentos sucesivos. Probablemente el cerebelo no es un depósito crítico para los registros de memoria que se establecen durante el aprendizaje de los movimientos voluntarios. Los experimentos en este campo llevados a cabo en animales demostraron que los patrones de movimientos necesarios para desarrollar tareas motoras voluntarias complejas aprendidas previamente se pueden recordar durante la inactivación de los núcleos dentado e interpósitos ipsilaterales.
Para las conductas motoras aprendidas que puedan precisar registros de memoria intracerebelosos no se ha descubierto el mecanismo responsable de establecer el almacenamiento e incluso la localización de estos cambios, a pesar de la intensa investigación realizada en esta área. Se ha propuesto que la información que llega por las fibras trepadoras a las dendritas de las células de Purkinje puede inducir cambios plásticos que modifican la capacidad de respuesta de estas neuronas a señales concretas mediadas por las fibras paralelas. Pero persiste el debate sobre la relevancia de este mecanismo en condiciones fisiológicas normales. También hay pruebas de que los núcleos del cerebelo pueden ser un almacenamiento de determinados tipos de aprendizaje motor, como el reflejo de parpadeo condicionado clásico, mediante procesos como la depresión a largo plazo. En resumen, determinados reflejos no se pueden modificar en ausencia del cerebelo, y las lesiones de esta estructura alteran la ejecución de determinadas conductas aprendidas previamente. Esta estructura desempeña un papel importante en la adquisición de diversas conductas motoras, incluidos movimientos voluntarios difíciles, aunque la naturaleza de su contribución a este proceso no se ha caracterizado totalmente. Puede que el cerebelo actúe como almacenamiento o forme parte de una red de almacenamientos necesarios para el aprendizaje de determinadas conductas. Pero no se considera que sea esencial para almacenar engramas establecidos durante el aprendizaje de movimientos voluntarios complejos. Las investigaciones actuales también han demostrado que esta estructura interviene en procesos cognitivos, algunos de los cuales pueden estar relacionados con aspectos importantes del aprendizaje motor. Bibliografía e información complementaria. La lista